Bienvenido, doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un placer tenerlo con nosotros, haberlo escuchado y tener la gracia de poder formarnos con usted. Gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a Renova Más por el interés en estos temas de doctrina social. Y en este interés que nosotros tenemos, la verdad que haberlo escuchado es abrir la cabeza y el corazón para adentrarnos en estos temas que muchas veces son tabú en la propia Iglesia. Rodrigo, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué implica? Sí, la doctrina social de la Iglesia es una dimensión constitutiva de la evangelización. Es decir, no es un añadido, no es una especie de accidente para el padrecito, la monjita medio revolucionarios, sino que es una dimensión de la experiencia de la fe, que no se detiene simplemente en la conversión de la propia vida, sino que busca llevar la buena noticia del Evangelio a todos los ambientes humanos, en la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura, para que reciban la redención de Jesucristo. En otras palabras, la doctrina social de la Iglesia es vivir el Evangelio a plenitud, es vivir la caridad social para que las cosas no solamente cambien en la vida interior, sino también en nuestras relaciones sociales que hoy están tan necesitadas de reconciliación y de fraternidad. ¿Y cómo en esto, de esta necesidad que surge en la Iglesia, ¿no? Que todos podemos observarla, cualquiera que asiste a una iglesia puede observar la necesidad que tenemos las comunidades de adoctrinarnos en toda esta fraternidad, en todo el ejercicio? ¿Cómo hacemos para formarnos en la doctrina de la Iglesia? ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para llegar a esa doctrina social de la Iglesia? Sí, yo creo que hay tres cosas, dos muy prácticas y una más reflexiva. La primera es vivir como iglesia, es decir, la primera es realmente aprendiendo de lo que nos enseña el Papa Francisco, aprender a ser en unidad y a movernos en unidad. Justamente cuando el Papa habla de sinodalidad, que es caminar juntos, significa que la iglesia tiene que ser como un gran movimiento, en donde lo importante es que nuestras diferentes personalidades, carismas, aprendan a compartir, aprendan a aprender juntos y de esa manera dar testimonio en lo privado y en lo público. Esa es una parte muy importante en la doctrina social de la Iglesia, ser iglesia, porque el verdadero sujeto de la doctrina social de la Iglesia es la Iglesia. La Iglesia no es el partido político, no es la clase social, es la Iglesia. La segunda cosa es estudiar. Claro, tenemos que aprender a descubrir la sabiduría que la Iglesia nos regala a través de la enseñanza de los papas y de los obispos. Los papas nos han ido regalando, sobre todo desde León XIII, importantes reflexiones magisteriales sobre los derechos de los trabajadores, sobre los desafíos del liberalismo y el comunismo, sobre tantas cosas y más recientemente sobre lo importante que es defender los derechos humanos, trabajar con el pueblo y no chuparnos el dedo a la hora de construir el bien común. Entonces hay que estudiar el rico magisterio que nos da la Iglesia para poder entonces ser más libres en nuestra acción social y hasta política. Y lo tercero, y la tercera gran recurso educativo para entender bien la doctrina de la Iglesia es involucrarnos. Es un poco como el fútbol o la natación, que de nada me sirve recibir clases teóricas de fútbol si no juego fútbol, o clases teóricas de natación si no me aviento a la alberca a nadar. De la misma manera, en la doctrina social de la Iglesia hay que vivir plenamente como Iglesia, hay que estudiar, por supuesto, que nos han enseñado los papas en materia de doctrina social, pero luego hay que arriesgarnos. Y aquí tal vez hay que recordar mucho lo que el Papa nos dice: prefiero una Iglesia que se arriesga, que se ensucia las manos, que sale de la zona de confort, porque una Iglesia que se mantiene en la zona de confort, aunque tenga un discurso de doctrina social de la Iglesia muy correcto, no logra realmente llevar la buena noticia del Evangelio a los ámbitos de la defensa de los derechos humanos, del trabajador, de la dignidad de la mujer, del movimiento popular o del partido político. Es decir, es necesario arriesgar. Y arriesgando uno comete errores, pero pues para eso está la vida, para corregir y volver a iniciar y así ir mejorando en nuestra presencia social cristiana
para hacerla más pertinente en este momento tan necesitado pues sí, de la lógica del Evangelio y no solo de la lógica del poder. Esto que usted comentaba respecto a cómo convivir entre los carismas, cómo aprender uno del otro, esta convivencia. Hoy estamos en un momento en el mundo de mucha guerra y justo en el lugar de nacimiento de nuestra fe, ¿sí? Que es Tierra Santa. ¿Cuál es su visión sobre este tipo de guerras que resurgen en este mundo? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede cuál es el trasfondo? ¿Es superficial? ¿Es un poco más profundo? Quisiéramos escuchar cuál es su visión sobre estas guerras que estamos atravesando en el mundo. Sí, las guerras tienen siempre contextos muy particulares. No es lo mismo la situación que se vive en Ucrania que la que se vive, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Sin embargo, todas las guerras, a fin de cuentas, suceden porque los hombres y las mujeres dejamos de creer en el diálogo, dejamos de creer en la reconciliación, dejamos de creer en la fraternidad, y porque creemos que esa agenda, la agenda de fraternidad, está ya agotada y cancelada, optamos por la violencia. Por eso es que la contribución de la iglesia en escenarios de guerra es tan importante, y la principal contribución es que los cristianos, aprendiendo a caminar juntos y a perdonarnos como iglesia, luego llevemos esa experiencia a la vida social y hasta política. Por eso todo el camino que estamos haciendo como iglesia en materia de sinodalidad es tan importante para que luego seamos fratelli tutti, hermanos todos hasta en la vida política. No podemos anunciar la fraternidad en medio de conflictos tan violentos como los de las guerras si nosotros no hemos vivido primero una experiencia de reconciliación y de hermandad al interior nuestro también como iglesia. Hoy por eso el Papa Francisco es tan disruptivo, tan innovador y tan extraordinario. Es hoy prácticamente la única voz que nos educa en que jamás hay que claudicar al diálogo, jamás hay que claudicar a la cultura del encuentro. Por más difícil que sea nuestro prójimo o las naciones que nos rodean, jamás hay que cansarnos en hacer esfuerzos pacíficos para la resolución de conflictos. Cuando las personas, decimos en México, tiramos la toalla, es decir, dejamos de lado estas convicciones, inmediatamente viene la agenda de la violencia y al final de las guerras todos terminamos perdiendo, porque hasta la paz que eventualmente llega está construida sobre la sangre de inocentes que han perdido la vida injustamente. Es un honor escucharlo, caminar juntos desde Experiencia Renova Más, desde el pontificiado. La verdad que nos sentimos en un honor de poder ser pastoreados por ustedes y poder trabajar y embarrarnos las manos en esta doctrina social de la Iglesia que tanto se necesita. Es un placer escucharlo, le agradecemos el espacio, el tiempo y las palabras. No, gracias por la paciencia. Pastor universal del Papa, él es nuestro gran maestro. Y Jesús que es a fin de cuentas quien nos educa y nos corrige. Muchas gracias por la paciencia. Gracias.